Muy buenos días, este es el tercer video que estamos editando a nivel de la web de YouTube con el fin de compartirle al pueblo gnóstico en general a nivel mundial las primeras conferencias audiovisuales sobre la segunda fase trascendental de la doctrina gnóstica. Vamos a hablar ahora, teniendo en cuenta de que gnosis es lucidez onírica. Vamos a explicar lo que es la iniciación y el adeptado. Dos palabras muy sencillas: iniciación y adeptado. La iniciación es un asunto de ineptitud. Es un asunto de ineptitud. La iniciación no es una capacidad de ser maestro. En la gnosis experimental se dijo que los maestros eran iniciados. No son iniciados, los maestros no son iniciados, porque la iniciación está relacionada a los efectos del vino, está relacionada a los efectos del alcohol. Entonces, la iniciación significa que usted toma alcohol y que está asumiendo un estado de ebriedad gradual que va aumentando a medida que se ingiere el alcohol. Entonces, las iniciaciones son menores. Primero son iniciaciones menores y luego son las iniciaciones mayores. Pero las iniciaciones menores y mayores eso es un asunto de ineptitud, eso es un estado mental inepto. No puede un borracho estar encaramado en un andamio haciendo un edificio. No puede un borracho enseñar a una cantidad de personas que también se están emborrachando cómo hacer un edificio. Un adepto es una persona experta. El adepto es una persona experta. La palabra adepto significa maestro experto. Es una persona que está lúcida, idóneamente apto para enseñar. Entonces, primero nos convertíamos en iniciados. ¿Iniciados por qué? Porque en la gnosis se estudia las ciencias esotéricas basadas en la masonería. La masonería hay que tomarla como lo que es en su significado absoluto. Masonería es el arte de la construcción. Se llama orden masónica a toda aquella organización hermética que tiene un comportamiento litúrgico, tiene una liturgia, una serie de rituales, y que a través de esos rituales le están enseñando a los fieles cómo se trabaja la albañilería. Y por eso vemos que en la ciencia gnóstica se estudia los rituales, se hacen, y sus elementos litúrgicos, sus implementos litúrgicos son propios de la masonería, o sea, del arte de la construcción. No puede un iniciado enseñar. El iniciado, primero, para poder ser iniciado, es sometido a unas pruebas. La primera prueba a la que será sometido y que se le hace jurar que se va a someter voluntariamente a esas pruebas, la primera prueba consiste en probar alcohol, probar una bebida amarga que se llama genjo, y que posteriormente ese genjo viene a representar la sustancia que lo va a llevar de grado en grado a estados más elevados de la iniciación, grados más elevados de alcoholemia. Entonces, la ineptitud empieza cuando usted se emborracha, cuando usted prueba alcohol. La primera prueba que se pasa de la iniciación es la prueba de alcoholemia. Vienen las dudas. Las dudas porque en la ineptitud hay muchas dudas.
hay una expectación por las cosas que van a suceder muy pronto o por las cosas que se van a aprender. Eso es como para poder recibir un alumno en la Facultad de Arquitectura de la universidad, tiene que haber estado borracho alguna vez y saber que mientras esté en la academia y mientras esté estudiando la arquitectura no deberá consumir alcohol, porque el alcohol le produce un estado de ineptitud y no es idóneo para enseñarle ni para que aprenda. Entonces vienen las dudas. ¿Cuáles dudas? ¿En qué consisten las iniciaciones menores y en qué consisten las iniciaciones mayores? Las iniciaciones mayores son estados alucinantes, en los que ciertamente la persona que está ebria cree que todo lo que va a hacer y va a aprender, lo va a aprender mejor y lo va a hacer de mejor manera, tan solo porque está borracho. Y que la persona que tiene altos grados de iniciación hace las cosas mejor que la persona que está lúcida. En eso consiste pues estas pruebas, que el individuo reflexione y cuando el individuo reflexiona, entonces ya entendemos, comenzamos a entender el objetivo de las pruebas. El objetivo de las pruebas, ¿cuál es? Despertar en el individuo la virtud o los méritos. La virtud o los méritos. ¿La virtud de qué? De lo que se trate. ¿En virtud de qué? Del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Todas las cosas que va a aprender en plural. Todas las cosas que va a aprender en plural. La persona que ya no está ebria, la persona que renuncia al alcohol, entonces pasa adelante y ya tiene méritos, ya puede, empieza a hacerse digno de acceder al adeptado. O sea, no puede una persona que está alcohólica, que tiene alcoholemia en la sangre, decir que es un adepto, porque un adepto es una persona experta, y una persona experta ya pasó por allí, ya pasó por la iniciación. El adeptado es un estado de conciencia de los maestros de construcción, o los maestros de albañilería, los maestros de cualquier profesión peligrosa que haya, que exista, no pueden ser alcohólicos, no pueden sufrir nunca estados de iniciación por alcoholemia. Entonces, ya la cuestión de la iniciación vemos que es un asunto de ineptitud, mientras que el estado, digamos el adeptado, es un estado de aptitud. Son aptos para enseñar y por eso se llaman maestros, son enviados como maestros. Solo los adeptos son enviados por maestros, como maestros. ¿Cuáles son las pruebas a seguir, las pruebas a pasar? Las pruebas son las condiciones a que será sometido, ejercicios pesados a que será sometido, y si se le va a enseñar a una persona cómo se construye una casa, deberá sufrir mucho, primero trabajando como aprendiz, como ayudante, y va ascendiendo hacia otros estados más altos, va ascendiendo como oficial competente, y va ascendiendo ya como maestro, y posteriormente sube a los grados de contramaestre, y posteriormente de gran maestro, que es el grado superior en la masonería. Un gran maestro de masonería es una persona supremamente idónea, lo suficientemente capacitada para hacer una casa y para enseñar en qué consiste cada uno de los trabajos que se realizan en el campo de la obra negra y de la obra blanca. Eso se llama persuasión. Entender esto es lo que le llamamos persuasión. Después de la persuasión, entonces ya viene la conciencia. Cuando la persona comienza a entender que las pruebas son temerarias, que las pruebas son un riesgo, entonces se somete a esas pruebas, pasa las pruebas, y las pruebas las puede pasar de manera incondicional según sea su decisión. Si a mí me dan alcohol, yo puedo decir no tomo alcohol. No tomo alcohol porque necesito estar sobrio. Yo no puedo tomar alcohol para subirme allá arriba a ese andamio porque
porque necesito estar sobrio. Entonces eso ya se llama tener conciencia o tener lucidez acerca de los deberes y objetivos que se van a seguir en la gnosis. Vamos a leer aquí en las escrituras el capítulo que corresponde el capítulo que corresponde a la iniciación en el campo esotérico de la gnosis, de la institución gnóstica. Aquí en el capítulo 9 leemos que el quinto ángel dice así: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo. La estrella que cayó del cielo abrió el pozo del abismo. Esto es como a un individuo que va a aprender a poner unas tejas, le van a dar alcohol y entonces ese alcohol representa la llave del abismo, porque si esa persona se toma ese alcohol y se sube allá arriba, ya está abriendo las puertas del abismo, seguramente se va a caer de allá porque está borracho. Abrió el pozo del abismo y del pozo subió humo como humo de un gran horno. Del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni árbol, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en la frente. Pero no se les permitió que los mataran. ¿A quiénes mataran? ¿A quiénes mataran? A los que tuvieron la osadía de acceder a la iniciación. A los que tuvieron la osadía de acceder a la iniciación, porque se les indujo entrar en la novena esfera. Y se les indujo, primero que todo, tomar vino, porque se sugirió que el vino era el elixir de la sabiduría. Imaginemos, por ejemplo, un borracho entrando a un horno donde hacen ladrillos. Hombre, pues lógicamente que el vino le da coraje y se vuelve loco. Entonces entra en el pozo del abismo y dice aquí, en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. No hay conciencia sobre el primer factor de la revolución de la conciencia, porque el primer factor de la revolución de la conciencia en la tesis avatárica de la gnosis experimental dice que hay que morir. Nadie podía morir. Si alguien no puede morir porque buscan la muerte pero no la halla, y si quiere morir la muerte huirá de ellos, lógicamente que no va a poder nacer, porque el segundo factor de la revolución de la conciencia dice que si la semilla